Padre, agradecemos tanto que tenemos esta oportunidad ahora de escuchar de ti, escuchar de lo que tu Hijo Jesús enseñó hace casi 2000 años a los discípulos y a todos nosotros también que estamos aquí presentes en esta mañana. Nuestros corazones pues se vuelcan a ti en total necesidad y reconocimiento de esta. Necesitamos que por la obra del Espíritu abras nuestro entendimiento y hagas que nuestras almas sean sensibles a tu palabra, que podamos comprenderla y podamos ponerla por práctica. Sabemos, Señor, que tú deseas transformar nuestras vidas y hacerlas semejantes a la de tu Hijo Jesús, y eso es lo que anhelamos en esta mañana. Obra en gracia, perdona nuestras faltas, Padre. Glorifícate en esta mañana. Trae a aquellos que no pertenecen aún a tu familia, tráeles por la obra del Espíritu en sus mentes y corazones al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo y en Él solamente. Damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Permítame tener la lectura de versículos 1 al 13 para tener una vez más fresco este pasaje en nuestras mentes y para luego pues proceder con la continuación del mensaje que empezamos la semana pasada. Dijo también a sus discípulos, y este es el Señor Jesús hablando, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y el mayordomo, fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, y acá Jesús entonces está hablando, ¿no? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio Dinero y Amigos Eternos. ¿Ok? Esto lo empezamos a ver la semana pasada. Y había ya recalcado la semana pasada que Jesús quiere enseñarnos una nueva perspectiva acerca del dinero. Y acá yo quisiera que usted piense más ampliamente cuando menciono la palabra dinero de ahora en adelante, que usted vea que no solamente se refiere a dinero cash, sino también a los bienes materiales y a toda otra forma de riquezas que recibimos en esta vida. Y a todo esto vimos que Jesús lo llamó riquezas injustas y explicamos la semana pasada por qué las llamó así. Y entonces lo que Jesús quiere es que nosotros desarrollemos, Él quiere enseñarnos a los creyentes una nueva perspectiva acerca del uso del dinero en esta vida. Cuando éramos del mundo, nosotros teníamos una perspectiva del mundo acerca del dinero y de su uso. Pero ahora
aquellos de nosotros que estamos aquí presentes, que somos cristianos, necesitamos aprender una perspectiva que va en acuerdo, en concordancia con nuestro estado exaltado de ser hijos de Dios. Jesús lo que hizo fue que Él contó la historia de un mayordomo. Y vimos la semana pasada que debemos de pensar en esta persona como un administrador. Y la historia que Jesús contó dice que este administrador, este mayordomo, era un disipador de los bienes de su amo. Y por ello lo que debemos de entender al principio de la historia es que él era un malgastador de los bienes, o que no administraba apropiadamente los bienes que le habían sido encomendados para administrar, y por lo tanto habían pérdidas que se estaban acarreando para su amo, su señor. Y también podemos ver de la historia que Jesús contó de que este señor, que era el dueño, era un hombre muy rico. Cuando llega a la atención del dueño la mala administración que había tenido su mayordomo, entonces el dueño lo que hace es que de inmediato lo despide. ¿Ok? Lo despide. Sin pensarlo más, le dice: hasta aquí llegó tu mayordomía, pero le da un periodo de tiempo, no se nos dice cuántos días, para que él presente las cuentas. Ante esta situación, el administrador, el mayordomo, se pone a pensar qué va a pasar con él en el futuro. Dice: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para vivir? Él tenía una posición muy cómoda como administrador, pues tenía a su disposición recursos que no eran de él, por supuesto, pero él hacía uso de esos recursos. Tenía muy probablemente, como era en el tiempo antiguo, el tiempo de Jesús, una casa en la cual él vivía, y tenía pues a su disposición todo lo necesario para llevar una vida bastante confortable. Ahora se iba a encontrar sin trabajo, y lo más probable es que en la situación en la que estaba siendo despedido no iba a poder encontrar trabajo en ningún otro lugar. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la historia, él se pregunta: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a hacer para vivir? Y él se pone a pensar, dice: bueno, si me pongo a cavar, dice, eso como que no puedo, dice él, como dando a entender de que era por debajo de su estatus, ¿cierto? Y entonces dice: mendigar es otra forma de obtener dinero, me voy a poner a mendigar. Dice: me da vergüenza. Así que se encuentra este hombre sin salida, se encuentra en una situación futura que lo deprimía. ¿Ok? Este hombre estaba deprimido probablemente, y de pronto dándole vuelta y vuelta en su mente acerca de ahora qué va a hacer, porque esto ya era bastante inmediato. De pronto como que se le enciende el bombillo, se le enciende el foquito en la mente y dice: ajá, yo sé lo que voy a hacer. Él entonces piensa pues que tiene lo que en su estimación es una idea genial, que le asegurará un futuro confortable. Con la autoridad que aún le queda, porque recuerdan, él no fue despedido inmediatamente, ¿no? Le dijo: prepara las cuentas, ¿no? Con la autoridad que aún le queda, lo que el hombre hace es que él manda llamar a todos los que le debían a su señor y les hace una rebaja del 20 al 50% de lo que estas personas debían. Y como habíamos mencionado, la reducción que él hace se menciona en la historia a dos solamente, uno que debía aceite y uno que debía trigo, pero en el lenguaje original la idea es de que ellos son representativos de una lista más grande de personas que debían a su amo. Es decir, que él hizo pues entonces este acuerdo con varias personas. Y mencionamos también la semana pasada que la reducción de la deuda que él hizo con cada uno de los acreedores de su amo equivalía a fuertes sumas de dinero. En el día de hoy equivaldrían a miles de dólares con cada uno. Y lo que el hombre estaba haciendo, de acuerdo a la historia que Jesús cuenta, es evidentemente malo. ¿Ok? No se me confunda, por favor, pensando que porque hay una alabanza y luego se utiliza a este individuo como un ejemplo para aplicarlo a nosotros los creyentes, se está queriendo decir aquí de que se está alabando lo malo. No, no se está alabando lo malo. Claramente Jesús en la historia lo llama un siervo injusto, ¿no? Al siervo malo. Así que es evidente que lo que el hombre estaba haciendo era malo. Pues lo que él hizo fue malversar los fondos de su amo. No solamente al principio fue un malgastador, un mal administrador, sino que luego él malversa los fondos. ¿Ok? Él engaña a su amo.
Y lo que él hace en esencia es pues tomar lo que no le pertenecía con la finalidad de sacar un provecho personal futuro. Y las personas pues que se beneficiaron de la rebaja de la deuda, lo que en esencia harían es que quedarían endeudados, ¿no? Endeudados con el mayordomo que hizo esta transacción legal, pero totalmente inmoral y nada ético. Pues él nunca recibió instrucciones de su amo que le dijese, anda, ve y reduce las deudas de estas personas, ¿no? Todo lo hizo una vez más, toda su acción fue basada únicamente con la finalidad de asegurar para sí mismo un beneficio futuro. Y Jesús cuenta en la historia que cuando el dueño se entera de lo que el mayordomo, su administrador, había hecho, lo alabó por la sagacidad con la que actuó. Y estuvimos viendo la semana pasada que sagacidad en este caso es aquella acción de prever algo con respecto al futuro. Él tomó medidas, ¿cierto?, muy egoístas y por medios impropios, pero él lo que hizo fue que él tomó medidas para él tener un beneficio futuro, ¿ok? Y entonces el amo, dice, lo alaba por la sagacidad con la que actuó. El dueño no alabó a su administrador por ser un malversador de su dinero o por ser un mal administrador, sino que alabó al mayordomo, al administrador, porque él mostró ingenio, malvado ciertamente, pero mostró ingenio y previsión al ingeniársela cómo ganar amigos que le den la mano mañana cuando él lo iba a necesitar, ¿cierto? Entonces Jesús hace una aplicación de esta historia para nosotros. Lo hizo inicialmente para el grupo de creyentes que estaban allí, pero para todo creyente en realidad hacia el futuro. Y nos dice que nosotros necesitamos aprender a ser sagaces también, ¿ok? Que nosotros necesitamos ser sagaces, pero sagaces en el sentido ahora espiritual. Es decir, una vez más, ya que es importante que usted tenga presente el significado de la palabra sagacidad, que es prever para el futuro. ¿Ok? La palabra sagacidad significa prever para el futuro. Entonces él dice que tú y yo necesitamos ser sagaces, ahora que somos sus discípulos, que somos pueblo de Dios. Nosotros necesitamos ser sagaces con respecto hacia el futuro. Pero el futuro para nosotros no es solamente el futuro en la vida aquí terrena, sino es el futuro más allá, que se extiende más allá de esta vida física, material, y va hacia la eternidad. Entonces lo que Jesús quiere es que nosotros aprendamos a ser sagaces o personas con la previsión de usar el dinero que tenemos en el presente para hacer amigos para la eternidad. Jesús claramente lo dijo, versículo 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lo que Jesús quiere es que nosotros aprendamos a usar el dinero en una forma distinta a la que teníamos antes de ser creyentes, y a hacer una previsión por medio de nuestro uso del dinero, hacer una previsión para el futuro. En otras palabras, para el creyente, el uso del dinero hoy, ¿ok? Como tú, sea la edad que tengas, tú eres un creyente, tú estás todavía en la casa de tus padres y estás en tu primer part-time y estás estudiando, pero tú ya recibes dinero. El uso que tú le estás dando a tu dinero, o sea que seas incluso más niño, que no estás ni siquiera trabajando, pero todavía recibes propina de tus padres. El uso del dinero que tú estás aprendiendo a tener desde allí, hasta tú que ya tienes, quizás estás retirado o que tú tienes un trabajo, cualquiera de las personas en ese espectro, ¿cierto?, de la condición en la que se encuentren, el uso del dinero que le damos hoy va a tener un efecto para el futuro eterno. Esto es importantísimo que usted lo capte. No importa la edad que tengas, no importa cuánto dinero manejes, ¿ok? El uso que le das hoy al dinero que Dios te está proveyendo va a afectar tu futuro para el resto de la eternidad.
Aquí es donde quisiera entonces que retomemos nuestro estudio. Y quisiera expandirme un poco más en el versículo 9. El uso del dinero va a llegar a un fin, pero tiene un efecto eterno. Versículo 9, se lo vuelvo a leer. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Mire, aquí Jesús enseña que llegará un momento en que las riquezas injustas, que como indiqué en el mensaje anterior, es esta expresión aramea antigua, mamón, las injusticias de mamón o el mamón injusto, ¿ok? Y con ello Jesús lo que estaba haciendo era hablar con referencia al dinero, a los bienes materiales, a toda otra forma de riqueza. Todo está incluido ahí, ¿ok? Lo que Jesús dice es que va a llegar el momento en que no va a haber más uso del dinero, ¿ok? Y por eso es que lo llama que faltarán o ya no serán más. Mire, el versículo 9 dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas del dinero, para que cuando las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y esto es claro en la Escritura, amados. No siempre va a haber esta vida, ¿ok? Y podemos entenderlo, hay dos formas en las que el dinero va a faltar, ¿ok? Una es que yo ya no esté presente en esta vida. Es decir, que me muera o que me vaya pues con el Señor, ¿no? Si ya no estoy acá, entonces ya el dinero va a faltar, es decir, ya no va a tener parte, ¿cierto?, de mi existencia continua, ya no va a ser más. Pero también, en segundo lugar, esto puede ser entendido como que esta vida tal cual la conocemos, esta vida física aquí en la tierra tal cual lo conocemos, va a venir a fin. La Biblia es clara de que hay etapas futuras en el plan de Dios que aún no se han desarrollado, que aún no ha llegado el tiempo de esas dispensaciones, para utilizar una palabra más teológica, por decir así. Aún no ha llegado el tiempo de esas dispensaciones en el cual no va a haber uso del dinero como lo existe en esta dispensación, ¿ok? Entonces va a llegar un momento en el plan de Dios en que el dinero, que ahora es parte de esta existencia, de esta realidad, no va a haber más, no va a ser más, de acuerdo al plan de Dios. Así que va a llegar el momento en que tú, sea porque partas de este mundo, ya el dinero falte, ¿ok? Ya no vas a poder hacer uso de él. Pues cuando partes de este mundo no vas a ir, pues, ¿no? Yo ayer conversando con Verónica y con Daniel, yo les pregunté, cuando ustedes nacieron, le digo, ¿se acuerdan cuando nacieron? Y se miraron ahí, se rieron y dijeron, no nos acordamos, dice, éramos bebés. Bueno, Verónica dijo, pero yo me acuerdo, dice, yo me acuerdo cuando Daniel nació, porque yo lo vi. Y le digo, ok, una pregunta, le digo, cuando Daniel nació, le digo, ¿vino con ropa? No, dice, él vino así, dice, butt naked, él vino sin nada, ok. Y entonces, le digo, ¿y trajo tenis? No, me dice. ¿Y tenía, le digo, propina? ¿Tenía dinero? No, me dice. ¿Y tenía juguetes? No. ¿Con qué vino a este mundo? Con nada, me dice. Le digo, bueno, la Biblia dice que así como vino, así también se va a ir. Y él, y tú, y yo, y todos nosotros. En este mundo, en esta vida que es parte del plan de Dios, ¿cierto? Hay ciertos elementos de los cuales Dios le ha placido ahora pues concedernos para tener uso de ellos. Pero conforme el plan de Dios continúa, hay etapas futuras del plan de Dios donde eso ya no va a ser más, ¿ok? Así que el uso, sin embargo, en esta vida del dinero tiene, de acuerdo a lo que Jesús dice y declara acá claramente, tiene un efecto eterno. En el versículo 9 Jesús indica que el uso del dinero por sus discípulos, por nosotros en esta vida, puede y debe ser para ganar amigos para la eternidad. ¿Ok? Digo puede porque no siempre la realidad es que nosotros los discípulos usamos el dinero que Él nos ha dado para ese propósito. Pero sin embargo no solamente puede, sino que debe ser si es que vamos a ser hallados fieles administradores. Cuando mi esposa y yo disponemos del dinero, de los bienes y de otras riquezas que recibimos en esta vida y lo usamos para la causa del Evangelio,
para hacer discípulos, las personas que vienen a la fe en Jesucristo como resultado de esto, sabrán en su momento apropiado, porque Dios lleva la cuenta. Acá claramente lo que dice es que Dios, Él sabe, Él está llevando la cuenta de estas cosas. ¿Ok? Él sabe cómo yo estoy usando el dinero que Él me ha dado y cómo tú estás usando el dinero que Él ha dado. Y Él está llevando una cuenta. ¿Ok? Claramente esto es lo que la Escritura enseña. Y Él dice entonces que Él hará saber a esas personas que ellas fueron afectadas positivamente con el Evangelio y que en cierta forma, directa o indirecta, fulano y sultano tomaron lugar o tomaron parte de que ellos pudiesen escuchar el Evangelio, de que ellos pudiesen ser hechos discípulos del Señor Jesús. Algo tremendo en realidad, algo tremendo. Así que cuando mi esposa y yo, pues nosotros somos una sola carne, ¿cierto? Nosotros estamos ahí, tenemos esta administración ahora, como dice la Escritura, somos uno. No es que mi esposa da su ofrenda y yo doy mi ofrenda, no, porque somos uno en realidad, ¿cierto? Y entonces como uno, nosotros venimos al Señor y cuando hacemos uso de lo que Dios nos ha dado, y no solamente dinero, sino los bienes o todas las otras cosas de sentido material que Dios nos ha dado, cuando hacemos uso de ello y de alguna forma una persona se ve bendecida con el Evangelio por medio de ello, y esa persona termina en la eternidad junto con nosotros, dice, Dios le va a hacer saber a ellos y ellos nos van a dar la bienvenida a nosotros. Es decir, no todos vamos a tener, por decir así, la misma bienvenida en el cielo. No todos vamos a tener la misma amistad con todos en el cielo. Hay alguna forma en que van a haber ciertos lazos, por decir así, especiales por haber tomado parte de la salvación de otra persona por medio del uso del dinero en esta vida. ¿Qué le parece? Es absolutamente algo que nos debe llevar a meditar muchísimo. Es claro que Jesús quiere que parte del dinero, de los bienes y las riquezas que Él nos da en esta vida, que recibimos en esta vida, sea usado para este propósito. Es claro, es claro. Entonces, lo que Jesús continúa haciendo es, en los versículos 10 al 12, presentarnos la idea de lo siguiente: si es que en realidad estamos siendo fieles o infieles en el uso del dinero que recibimos. ¿Y sabe qué? De eso es de lo que se trata, eso es lo más importante. O estoy siendo fiel en el uso del dinero que Él me da, o estoy siendo infiel. No hay punto medio, ¿ok? No hay punto medio. O soy fiel o soy infiel. Jesús no da otras alternativas, no da una respuesta C a esto. O eres esto o eres lo otro. O soy esto o soy lo otro. O soy fiel o soy infiel. Para ayudarnos a aprender esta lección de que le demos este nuevo uso al dinero, que antes no teníamos ciertamente, Jesús profundiza más su enseñanza y nos dice que el uso que damos al dinero en esta vida es una indicación de si yo soy fiel, es decir, confiable, o si no soy fiel, si soy infiel. ¿Qué le parece? Versículos 10 al 12, mira lo que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Acá es necesario hacer algunas precisiones antes de tener algunas meditaciones en estos versículos. Primeramente, lo que queremos entender es, del versículo 10, ¿a qué se refiere Jesús con la frase lo muy poco? Lea conmigo ahí, por favor, dice, el que es fiel en lo muy poco. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Bueno, el mismo contexto nos da la respuesta. A lo único que se puede referir, y Jesús mismo lo dice ahí en esto que está Él mismo hablando y enseñando, es que se refiere a las riquezas injustas. Se refiere a las riquezas injustas. El que es fiel en lo muy poco, en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles. ¿Usted ve ahí? El contexto anterior y el contexto posterior indudablemente que indican claramente que Jesús llama al dinero lo muy poco.
hay que hacer una precisión aquí. No está diciendo al que tiene poco dinero. ¿Ok? Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo al que tiene poco dinero es fiel o infiel. No. Jesús dice el que es fiel en lo muy poco. Esta expresión, lo muy poco, se refiere al dinero. En la economía de Dios, amados, en la economía de Dios, el dinero, los bienes y las riquezas presentes son estimadas como aquello que es lo menor, lo muy poco. ¿Qué le parece? Sin embargo, como nosotros venimos de una vida en la cual el dinero, los bienes y las cosas pues materiales es lo más importante, ¿cierto? Cuando éramos niños se nos decía, tú tienes que ser alguien para que tengas cosas, ¿cierto? Nuestros padres, pensando ellos también en la ignorancia que ellos tenían, pues no conocían la palabra. La mayor parte de nosotros venimos de un trasfondo católico romano, ¿cierto? Y nos enseñaron todas estas cosas. Y nos decían, lo que tú tienes que hacer es, tú tienes que tener cosas. Porque el que tiene cosas es alguien. Y entonces nuestro enfoque fue en las cosas, en el dinero. Nuestro enfoque fue en todas esas cosas, ¿no? Llegar a ser alguien. Y es interesante que Jesús llama, sin embargo, las cosas, el dinero, los bienes, lo llama lo muy poco en su economía, ¿cierto? Él tiene unas cosas muy distintas a como las personas que no le conocen tienen, ¿no? Aprecian o estiman lo que en el mundo es de valor, lo que en realidad vale. Jesús dice, no, dice, eso es muy poco, dice, en mi reino, ¿ok? Otra precisión, todo dinero, bien, o cualquier otra forma de riqueza, que quede claro, es total posesión de Dios. ¿Ok? El dueño, y tú piensas ahora en todo lo material, o todo lo relacionado a dinero, o todo lo que tú puedas tener en este momento, ¿ok? El dueño en realidad de todo absolutamente es Dios. Empieza por el dinero que hay en tu cartera. Si hay 5, si hay 15, si hay $500 en tu billetera, el dueño es Dios. Piensa ahora en tu casa. Dice, no, mi casa, el dueño es el banco. Bueno, ok, eso es otra historia. Pero si tienes alguna propiedad que está pagada, saneada y todo lo demás, el dueño es Dios. Tu carro, el dueño es Dios. Los muebles en tu casa, el dueño es Dios. Tu perro, el dueño es Dios, porque dice que todas las bestias son de Él. ¿Ok? Todo lo que tú puedas pensar que existe sobre la faz de la tierra, el dueño es Dios. Y Jesús claramente quiere que nosotros, este es otro concepto revolucionario para algunos de nosotros, ¿cierto? De que tú y yo esto lo grabemos, pero ya de una vez por todas. Cuando tú y yo estamos haciendo uso de dinero y todo lo material que podemos hacer, estamos usando lo ajeno. Y Jesús lo dice así. Se lo leo, por favor. Mire conmigo, versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles. Lo ajeno es lo que no te pertenece a ti. Es lo que no me pertenece a mí. Lo ajeno es lo ajeno, es de otro. ¿Ok? Dios es el dueño de todo. Que por favor esto quede claro para todos nosotros. Salmo 50, y en esto quiero que por favor tengamos varios pasajes bíblicos a los cuales podamos ir para poder ver esto que les acabo de declarar, ¿ok? Salmo 50, venga conmigo, versículos 10 al 12. Dios dice esto. Dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Ah? Ahí claramente Dios pues declara abiertamente, por si acaso, todo en esta tierra me pertenece. Todos los animales, todas las aves, todo absolutamente me pertenece. Ageo, en el capítulo 2, en el libro de Ageo. Y el contexto, si usted debiese en realidad tener siempre los contextos en mente, para aquellos que van a leer y van a leer unos versículos antes y unos versículos después, permítanme decirle.
El profeta Ageo le está hablando principalmente acá al pueblo que está en medio de la construcción del templo. Y algunos de ellos, de los que están ahí presentes, se recordaban el templo de Salomón, que había sido un templo esplendoroso, donde había habido cantidad de plata y oro y piedras preciosas y mucha riqueza que Dios había provisto a su pueblo Israel. Pero ahora este pueblo es un pueblo que ha pasado por una deportación y es un pueblo donde no hay muchos bienes materiales en este momento. Y mire, para animar al pueblo y todo lo demás, mire lo que Dios le dice en el versículo 8, para decirles a ellos acerca de, incluso apuntando hacia el futuro, la gloria futura. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios es el dueño de toda riqueza. Usted piense, sea una riqueza que ha sido hallada o una riqueza que aún no ha sido explotada, que aún esté dentro de la tierra en alguna mina o en el zócalo del océano en la forma de petróleo. Usted piense en lo que sea. Dice, la tierra es mía. Yo soy el dueño y por tanto todo lo que hay en la tierra es mío absolutamente, dice Dios. Proverbios 8, leamos ahí por favor, Proverbios 8, versículos 20 y 21. Mira lo que dice ahí, Proverbios 8. Dice así la palabra de Dios. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¿Ok? Acá lo que está diciendo Dios es simplemente lo siguiente, que Él es el que nos da a nosotros. Él es el que nos da a nosotros. Tú tienes en tu cuenta X cantidad de dólares, o tú tienes tal propiedad, o tú tienes cualquier cosa que puedas pensar, un plan de retiro, stock en una compañía, bonds del gobierno, lo que sea. Dice, yo te lo di. Yo te lo di, dice Dios. Yo he sido el que te lo he dado. ¿Ok? Porque dice Él, yo soy, dice, el que llena sus tesoros. ¿Ok? Él es el propietario, Él es el que nos lo da. Deuteronomio, el capítulo 8. Si por ahí dice, bueno, sí, Dios me lo dio, pero yo he trabajado duro por ello. Yo he sido inteligente, yo he sido el que puso la cabeza para ver cómo hacer esto, porque Dios me ha dado a mí tal por cual y yo puedo hacer buenas decisiones. Voy para allá. Bueno. Acá un poco para traernos un tanto de humildad. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14, dice lo siguiente. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. ¿Ok? Y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Ok? Dice, cuídate de algo, que cuando Dios que da tesoros te empiece a dar los tesoros, ¿ok? Se enorgullezca, dice, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Y versículo 17, baje un poquito, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y versículo 18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Esto es tremendo, tremendo, porque acá lo que dice Dios es, en el libro de Proverbios, como hemos leído, dice, Dios es el que da las riquezas, Él es el que nos llena de riquezas. Y Dios dice también, y por si acaso, los medios que yo utilizo para que tú puedas obtener estas riquezas, que son todas esas habilidades, cuán hábil eres en los negocios, o cuán buen profesional eres, o el buen trabajote que te ganaste, o esa posición que te cayó ahí, dice, por si acaso, dice, a mí dame todo el crédito, dice Dios, a mí dame toda la gloria, dice Dios, porque yo soy el que te lo he dado también. Yo soy el que te da absolutamente todo. Yo soy el soberano completo, absoluto sobre tu vida. Y no hay nada en lo absoluto que tú tengas
que tú no hayas recibido de Él. Y eso, dicho sea de paso, también es un pasaje, un principio aplicable de 1 Corintios, el capítulo 4, donde está hablándose directamente, en forma directa, en su contexto, acerca de dones, ¿cierto? Pero que en realidad el principio es aplicable en forma general a cualquier cosa, porque como estábamos con Verónica y Daniel anoche conversando, ¿cómo viniste al mundo? Sin nada absolutamente. Y podría haber ido y enseñarles a ellos, ¿y quién te entretejió en el vientre de tu mami, de Silvia? ¿Quién te puso estas características? Dios. Dios, absolutamente Dios, solamente Él. Ahora bien, entonces estamos viendo unas precisiones. El dinero y las cosas materiales es lo que Jesús considera lo muy poco. Es importante tener presente entonces que el propietario de todo es Dios. Nosotros no somos propietarios de nada en lo absoluto, y hemos visto que Dios, cuando quiere decir eso, Él lo pone en términos totales, completos. Pero hay algo más que quisiera acá precisar, y es que, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, en el futuro, nosotros vamos a recibir lo que es nuestro. Y Jesús no da más explicación. Regrese conmigo a Lucas 16, por favor, versículo 12 hacia el final. Dice, Lucas 16, 12, dice, y si en la ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Usted ve esa frase final ahí? ¿Quién os dará lo que es vuestro? O sea, hay algo que Dios dice que vamos a recibir. Algo que va a ser nuestro. ¡Wow! Algo que va a ser nuestro. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es? Si Citibank no va a estar ahí, no me va a dar un banco, ¿no? Porque todas estas cosas de acá van a dejar de existir. Todo este sistema como lo conocemos, este sistema de vida, creo que va a ser radicalmente transformado. Si algo el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, presenta de que la economía del tiempo futuro tiene y funciona bajo principios totalmente opuestos a los que conocemos el día de hoy. ¿Ok? ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, quizá podemos ver que entrever algo de las mismas palabras del Señor Jesús. Venga conmigo, por favor, Mateo 25, cuando Él está hablando de su venida. Y leamos, por favor, versículos 14 al 23. Esta es una parábola también. Y Jesús dijo en Lucas 19, dicho sea de paso, una parábola similar. Pero Jesús en otros lugares también enseña que hay algo que vamos a recibir. Algo que vamos a recibir, ¿ok? Y permítame adentrarme un poquito en ello. Mateo capítulo 25, versículo 14 dice, porque el reino de los cielos, y acá está hablando de el reino, ¿ok? Jesús está apuntando ahí hacia una etapa de su plan futura todavía. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, que como hemos visto son capacidades que Dios mismo le da. ¿Ok? Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Los talentos son fuertes cantidades de dinero, dicho sea de paso. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hubo un rendimiento de cuentas. Ok, ¿qué hiciste con lo que te di? Ok. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y escucha acá la palabra como Jesús la encamina. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Miren las palabras similares, ¿cierto? El de ser fiel. Mire lo que dice, 5 talentos es una cantidad fuerte de dinero, pero mire cómo la historia va. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué le parece? Jesús es consistente en su enseñanza, ¿no? Dice, el dinero, ¿ok?, es lo menor en mi estimación. Lo que dice, en lo poco, dice, has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Ah? Dice, tú muestras fidelidad acá, en lo que está por venir, dice, vas a recibir mucho más, y eso va a ser tuyo. Eso va a ser tuyo. ¿Ok? Ahora viene el otro, ¿no?
Dice, al final del versículo 21, dice, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Exactamente, al que recibió 5 y ganó 5, le dijo, buen siervo y fiel. Al que recibió 2 y ganó 2, le dijo, buen siervo y fiel. Mire también lo que le dice, versículo 23, sobre poco has sido fiel. La misma expresión que el que recibió 5. O sea que cantidad no es lo que acá determina la cosa. ¿Ok? Tú puedes recibir poco o puedes recibir mucho. Pero de todas maneras, poco o mucho, en términos materiales, termina siendo estimado por el Señor en aquello que es muy poco. ¿Ok? Versículo 23 hacia el final dice, ya que sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y si viene conmigo, por favor, más adelante al versículo 34, acá Jesús ya no está hablando en parábolas, sino está hablando ya en declaración de lo que es el tiempo del fin. Mira lo que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquello que el Señor dice que se nos va a dar es el reino. El reino. Ahora, ¿usted quiere ver un poco más acerca del reino? Vaya al Antiguo Testamento, el libro de Isaías, vaya al libro de Ezequiel, vaya a otros pasajes del Antiguo Testamento donde describe con lenguaje humano las glorias futuras del reino milenial y el reino eterno. Ahora, algunos van a Lucas 19 y dicen, no, vamos a recibir ciudades. ¿Por qué? Porque ahí en la parábola dice, este que tuvo 10 minas recibió 10 ciudades, y este que tuvo 5 minas recibió 5 ciudades, etcétera, etcétera. No lo sé, porque es una parábola. ¿Ok? Así que no puedo decir, no puedo afirmar de que vamos a recibir ciudades. Pero lo que sí sé es de que ahora, como yo uso el dinero, si soy fiel en el uso del dinero, Jesús dice que voy a recibir mucho más, y la expresión es exponencialmente más de lo que yo he recibido aquí para ministrar. ¿Por qué? Porque voy a ser hallado fiel, fiel. Así que regresando entonces a Lucas, el punto acá que queremos aquí pues darle duro a este clavo, queremos darle duro en la cabeza a este clavo es el siguiente. Este es el principio que se encuentra en los versículos 10 al 12. Si tú, creyente, eres fiel en esta vida en la administración del dinero que Dios te da, entonces también, dice Jesús, tú vas a ser fiel en la administración de lo que te va a dar en el futuro. Porque es una evidencia de tu carácter, es quien tú eres, una persona fiel. Y acá por fiel debe ser entendido como confiable. Eres una persona confiable, una persona fiel. Pero, si no somos fieles en la administración de lo ajeno en esta vida, tampoco seremos fieles en una administración futura. Aquí, mientras estemos en esta vida, es que mostramos la fidelidad que hay en nosotros, lo confiable que somos en realidad para manejar las cosas. Es aquí, no es allá. Si llegaste allá y no lo hiciste aquí, va a ser muy tarde allá. No vas a poder arreglar las cosas allá. Es aquí donde tú y yo tenemos que ser mostrados, hallados, fieles. Y como consecuencia, si somos aquí hallados infieles en el uso de lo ajeno aquí, entonces Dios no nos confiará y no nos dará lo que Él en gracia quiere darnos. No nos dará, no nos confiará. Son las palabras que el Señor Jesús utiliza, porque Él dice en los versículos, ¿quién os confiará lo verdadero? Y más adelante dice, ¿quién os dará lo que es vuestro? Él ni nos confiará, ni nos dará. Habrá una pérdida para toda la eternidad con respecto a nuestro papel, nuestro rol y nuestra administración futura. Y es en ese sentido que Jesús dice, aprendan ahora a ser sagaces,
piensen en el uso que tienen hoy del dinero, piensen hacia futuro eterno, no acá en esta tierra. No estamos hablando de acá de esta tierra, no estamos hablando que si te debes retirar los 65 o no, que si tienes que tener tanta cantidad de dinero o no, o tanto de retiro, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de hoy, del uso del dinero. Tomando en cuenta pues el contexto, la fidelidad o infidelidad tiene que ver con el uso de parte del dinero que Dios nos da, y este uso que debe de ser para hacer amigos para la eternidad. Yo soy fiel, de acuerdo a lo que Jesús enseña, yo soy fiel si estoy usando parte del dinero confiado en mi administración en la obra de hacer discípulos. Pero soy infiel si no uso el dinero que Él me da para la obra de hacer discípulos. Si no lo uso, soy infiel. Pero si lo uso, si uso parte del dinero, soy fiel. La fidelidad o infidelidad no tiene nada que ver con cuánto dinero uno ha recibido. Y hay veces, una de las razones por las cuales muchas personas en las iglesias cristianas evangélicas dicen, yo quisiera dar más, cuando en realidad a veces no están dando nada para la obra de hacer discípulos, ¿ok? Dicen, yo quisiera dar más si tuviese dinero como fulano mengano. Porque si yo tuviese plata como fulano mengano, entonces yo también podría ser generoso. Pero yo no puedo. Mira, amado, creo que este ejemplo que les voy a decir ahora del libro de Corintios es probablemente uno de los ejemplos más poderosos para tirar al suelo ese pensamiento. Vean conmigo, por favor, 2 Corintios, el capítulo 8. 2 Corintios 8. Y el tiempo se me está yendo, así que con esto voy a ver que cerrar ahora y luego ya terminaremos, Dios mediante, el próximo domingo. Mira lo que dice acá la Escritura, versículo 1 al 4. Asimismo, dice el apóstol Pablo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Miren, este ejemplo para mí es probablemente uno de los más poderosos que hay para todo aquel hermano, hermana mía que está aquí presente, que diga, lo que pasa es que yo no doy porque no tengo y no me alcanza. Los macedonios, de acuerdo a lo que acabamos de leer, en el idioma original, presenta una figura clara de cómo ellos se encontraban financieramente. Ellos eran lo que llamaríamos indigentes. ¿Qué cosa es la indigencia? La indigencia es no tener lo suficiente para alimentarse o para vestirse. Ellos eran indigentes. Cuando usted va al idioma original, usted ve ahí la expresión profunda pobreza. ¿Ok? No era pobreza solamente, no era que no tenían para muchos gustitos. La pobreza era tal en el tiempo en el que se encontraban, y claramente el apóstol Pablo dice que esto era parte de también la gran tribulación que estaban pasando. Probablemente fue el resultado, esta indigencia, de la persecución por la cual estaban atravesando. Pero en medio de esta situación de indigencia, dice que ellos, por la gracia que les fue concedida de parte de Dios, ellos dicen que abundaron. Las palabras son superlativas. Por todo lado, cuando usted ve la pobreza de ellos, en forma superlativa se recalca. Pero también lo que ellos dieron, en forma superlativa también se recalca. ¿Ok? Dice, ellos abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora,
La pregunta acá es, ¿cuánto pudieron dar? ¿Cuánto pudieron dar? Mire, ¿sabe qué? Probablemente no fue una gran cantidad de dinero, probablemente fue algo ínfimo. Pero cuando tú estás indigente, cualquier cosa que tú des es una expresión de generosidad que va más allá de lo que uno puede comprender. Acá no estamos hablando de cantidad de dinero, porque por la misma condición que ellos tenían, no podían dar mucha cantidad de dinero. Pero vamos al hecho de cómo en ellos el Espíritu de Dios obró para que en medio de esta profunda pobreza, en medio de esta gran tribulación, abundó en ellos una riqueza de generosidad. Y no solamente de que ellos querían entonces tomar de lo poquitísimo que tenían, sino que incluso probablemente dijeron, no, pero ustedes están en la condición en la que están. Incluso ellos nos rogaron que les permitiésemos el privilegio de compartir estas cosas para con los santos, que estaban probablemente en una situación peor que la de ellos en Jerusalén. Y debe de haber sido así, porque dice claramente en la Escritura, en el libro de los Hechos, que cuando usted lee ahí en los primeros capítulos, para el capítulo 4, dice que muchos vendieron sus propiedades, sus casas, otros vendieron sus heredades, algunos, como en el caso de Bernabé, vendieron sus granjas o sus fincas. Bernabé tenía una finca, la vendió y dice, todo el dinero era traído, una y otra vez era traído, dice, a los pies de los apóstoles y era repartido para que fuese dado a los que tenían necesidad y que no le faltase a nadie. Amados, no se trata de cuánto dinero tú y yo tengamos. No se trata de eso, en lo más mínimo. De lo que se trata es en si somos hallados fieles con lo que Él nos está dando. Si somos fieles. Esto es lo que Jesús quiere producir ahora en nosotros. Esta es una gracia del Señor para con nosotros. ¿Y sabe qué? Tengo por delante varias otras cosas para compartir. A los ricos en esta tierra, a los creyentes ricos, también les da instrucciones y les dice lo mismo. ¿Ok? Esto tiene varias ramificaciones. Vamos a estar explorando entonces cuál es el uso que le dan al dinero. Y vamos a ver 5 categorías generales en las que el creyente se le permite usar el dinero. 5 categorías generales en las que se nos permite usar el dinero. De forma que ya no solamente vamos a ver la parte acá de compartir para el Evangelio, sino las otras 4, ¿ok?, por medio de las cuales entonces nosotros vamos a mostrar una figura completa de la fidelidad en el uso del dinero. ¿Ok? Y vamos a estar viendo más conceptos acerca de lo que Jesús está diciendo. Está hablando entonces de porcentaje. En muchas iglesias, déjeme decirle, a muchas iglesias usted va y usted dice, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Una de las primeras cosas que a veces hacen las iglesias es decirle, ok, tú vas a ser miembro, muy bien, entonces tú tienes que darnos tu diezmo. Y no faltan los platos que son pasados por aquí y por allá. ¿Ok? Y una de las cosas que usted va a haber notado en nuestra congregación, si usted es nuevo o relativamente nuevo, es de que usted no ha visto ningún plato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es el diezmo algo bíblico? ¿No debe ser? Todas estas cosas vamos a irlas explorando, Dios mediante, en la próxima semana, o quizá 2 si es necesario, porque todavía nos falta ver que indica también nuestro uso del dinero, a quién servimos y a quién amamos. Vamos a orar. Pueden, antes de orar, por favor, si pueden pasar la voz a los hermanos, a las hermanas que están debajo, de que vamos a celebrar la cena. Padre, venimos a ti con gratitud de poder ver de las Escrituras, Señor, lo que tú quieres enseñarnos con respecto al uso del dinero. Señor Jesús, damos tantas gracias. La forma en que lo haces es clara y la Escritura está repleta de explicaciones que nos permiten entender con claridad cómo es que tú quieres que administremos lo que te pertenece a ti, lo ajeno que nos estás encomendando. Damos tantas gracias por ello. Señor,
Ciertamente, como hemos leído allí, en el caso de los macedonios, y esto es una realidad no solamente para los que son pobres, sino para los que tenemos, como es en nuestro caso, en este país donde vivimos, mucho más abundancia que millones de millones de personas en el mundo, que nosotros podamos pues también recibir por medio del Espíritu esta gracia, para que en nosotros haya esta generosidad, este producto de la obra de tu Espíritu en nosotros, y que ciertamente empieza conforme nosotros somos renovados en nuestras mentes con tu verdad, con esta clara enseñanza tuya que tú quieres de que usemos parte de lo que nos has dado para ganar amigos para la eternidad. Señor, haz esta obra pues en nosotros una obra de gracia. Señor, claramente esto no es algo que es sencillo de digerir para muchos de nosotros. Venimos de una vida en la cual hemos usado el dinero en forma egocéntrica, principalmente para satisfacernos a nosotros, y ahora la perspectiva que tú nos das es totalmente revolucionaria y hay promesas que están adjuntas con ello para motivarnos en gracia, y permítanos pues comprender todas estas cosas con la mayor claridad posible para poder tener esta libertad que tu palabra nos trae, tu revelación nos trae, para vivir confiados y gozosos y pues experimentar en nuestras vidas esta transformación que solo tú puedes traer. Doy gracias por esta congregación, doy gracias por la vida de mis hermanos que algunos de ellos por años vienen ya practicando esta liberalidad, esta generosidad. Otros, Padre, que no se queden sin la bendición de saber cuán bendecido uno es cuando da. La Escritura está repleta, me viene a mente el pasaje que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y Señor, cuán cierto es esto. Y hay muchos de los que están aquí presentes que simplemente aún no han comprendido esto. Y te pido que tú uses estas exposiciones para traerles a esta comprensión. Ahora, Padre, bendícenos. Vamos como el Señor, tu Hijo, nos encomendó, que vamos a ir ahora a participar de la mesa. Vamos a participar de los símbolos del pan y de la copa, y te pedimos que sea un tiempo de comunión espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.